You may be seated, and we are going to jump into the Torah portion. Wow. Nuestra porción de Torah de hoy es Vayahel, que significa y él reunió. Él es el gran yo soy, Yom Kippur. Moisés recibió las tablas y ha bajado, han sido perdonados. Ahora es la fiesta de tabernáculos y nuestra porción de Torah básicamente está hablando acerca de la construcción del tabernáculo. Aquí está Dios, el Dios de la creación nos construye un lugar maravilloso para donde podamos vivir. Tenemos alimento, tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir, pero ahora el creador del universo, que no necesita absolutamente nada, le pregunta a Israel, ¿me podrías construir un lugar para mí? Aquí en este planetita que he construido para ti. No sé si cuando has estado pequeño y hiciste una tienda de campaña en tu cama o en tu cuarto, pero imagínate el creador del universo quiere que le construyas una casa. Pero el asunto es que tenemos que construirlo para que él pueda vivir en él. No podemos construir cualquier casa. No podríamos simplemente decidir usar cualquier tela o usar cualquier dimensión. Teníamos que construirla de acuerdo a sus especificaciones para que él pudiera habitar entre nosotros. En el episodio del becerro de oro que acaba de suceder, Moisés se dirigía al monte para hacer una expiación. Israel es perdonada y Moisés regresa con los planos para construir el tabernáculo. Y que es de acuerdo al tabernáculo que Moisés vio en el cielo. Entonces, él reúne al pueblo y es todo lo que significa nuestra porción de Torah de hoy. Reunir. Así que miremos en Éxodo 35:1. Y eso no es asombroso que reuniendo el tabernáculo de la fiesta, durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué concepto? Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo, estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. La palabra ensamblar, tiene 3 letras de raíz. Y esta la palabra viene de la palabra kahal del hebreo. La Septuaginta, ¿quién sabe de la Septuaginta? Básicamente es la versión griega de la Biblia hebrea. Versión griega, ok. Entonces, 132 años antes de que el Mesías había nacido, tenían una Biblia griega, no para los griegos paganos, sino para los judíos que hablaban griego. Y la tradujeron esta palabra kahal a eclesia o eclesia. ¿Y qué palabra viene de esta palabra eclesia? ¿Cómo se ha traducido? Ustedes saben que no habían iglesias 132 años AC. Eclesia nunca significó iglesia. Aquí está la eclesia. Estaba ahí. Y en la época de Moisés, eclesia significa los llamados. Ellos fueron llamados fuera de Egipto y aquí está Moisés. Escucha, esto es lo que dice. Esto es una locura. En Hechos 7, 37-38, en la versión de Reina Valera, dice, este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos, a él lo escucharán. Este es el que estaba en la iglesia en el desierto, junto con los ángeles que le hablaban en el monte Sinaí con sus padres y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes. ¿Cuántos de ustedes creen que en el desierto, cuando estaba Moisés allá, había una iglesia en el año 1500 antes de Cristo? Este es el problema con el inglés, este es el problema con las traducciones sesgadas. Los traductores eran sesgados, o sea, tomaban lados y que cambiaban la palabra y se refirieron a esta palabra asamblea, iglesia, le dijeron iglesia. Entonces lo que tienes que entender que esto es una asamblea. Este es un partido de fútbol. Por tanto, esto es una asamblea. Esto también puede ser llamado iglesia.
salieron de su casa para que se reúnan en el estadio, en el caso de aquí de los Seahawks. Y también se le llama sunagoge, que es la palabra para sinagoga. Entonces, como la sinagoga había sido llamada de la misma forma. Entonces, debemos entender que la palabra asamblea en griego es eclesia y en hebreo también puede ser sunagoge. Por tanto, esta palabra sunagoge y eclesia son sinónimos, significan lo mismo. Pero déjenme mostrar lo que va a suceder. En Hechos 19, 33 y 34 dice: algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos la habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal en el silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos clamaron gritando por 2 horas: grandes, Diana de los Efesios. Estaban adorando a esta diosa por 2 horas. Miremos en los versos 35 a 41. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, le dice: ciudadano de Efeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa de la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana? Y la imagen descendió del cielo, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Aquí la palabra es eclesia, pero no dicen iglesia, le hicieron asamblea. Entonces ahora, como debería de ser, para que no queden mal los griegos que estaban adorando a Diana. Entonces, pero en realidad todos eran asambleas. Todos eran asambleas. No había iglesia. Cuando leemos Revelación de Juan, realmente se está refiriendo a las 7 asambleas. Es más, en Apocalipsis se está familiarizado con los de la sinagoga de Satanás, ¿cierto? Y en el libro de Santiago, ¿cuándo ustedes recuerdan que se está hablando aquel que viene a tu asamblea con el año de oro, no le des preferencias? La palabra ahí es sunagoge. Pero, oh Dios, la iglesia dice que no podemos dejar que se estaban reuniendo en una sinagoga. Así que la vamos a cambiar a asamblea. Y luego en Apocalipsis, donde hablan de la sinagoga de Satanás, es la misma palabra. ¿Por qué no la tradujeron como asamblea, como lo hicieron en Santiago? Entonces toman sunagoge, que significa asamblea, la hace sinagoga, asamblea, y en eclesia la hace iglesia o asamblea. Entonces los traductores tienen que entender, inclusive en el Rey King James, o creo que es equivalente en la Reina Valera, eran prejuiciosos, o sea, hacían lo que les convenía con las traducciones. Entonces en Éxodo 35, verso 2, dice: 6 días se trabajará, pero el 7º día será para ustedes un día santo, día de completo reposo para el Señor. Ok, ¿sabe lo que está por suceder aquí? En un momento va a saltar el edificio del tabernáculo. Entonces, ¿por qué vamos de este descanso del Sabbat vamos a trabajar? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué conexión hay entre el Shabbat, y entrar a la construcción del tabernáculo? Saltar a eso. Entonces, Dios dice, descansar con Él es más importante que trabajar para Él. Se trata acerca de relación. No es como el jefe: ahora ponte a trabajar porque soy tu jefe. Él quiere pasar tiempo con nosotros. Entonces, cuando estamos tomando descanso durante el día de nuestras semanas laborales, estamos pensando ese descanso para recuperar nuestras energías, como si el trabajo sería el enfoque de la prioridad. El descanso es secundario al trabajo. Muchos ven el sábado o el Shabbat como un simple descanso en la semana laboral, siendo el enfoque principal volver a trabajar.
Bíblicamente, los días de la semana no tienen nombre, como el lunes o martes, que es cada día llamado el primer día de la semana, el segundo día de la semana. El pueblo judío diría, hoy es el primer día hacia el Sabbat, hacia el Shabbat, hacia el sábado. O hoy es el segundo día de la semana hacia el Shabbat. Todo está en relación al Shabbat o sábado. Es muy importante porque ahora el Shabbat se convierte en el día de reposo, es una prioridad el Shabbat. Entonces, es importantísimo porque el Shabbat es la meta a la que nos estamos apuntando. Entonces, el sábado no es solo un descanso de semana semanal, es importante. El Shabbat es la meta que buscamos cada semana. Por ejemplo, estamos viendo que estamos en el día 6000, el año 6000, que se acerca, acercándose al milenio. Esa es la meta. La meta es el milenio. Y el Shabbat es pasar. La meta del Shabbat es pasar el tiempo con Dios. En Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, muchos cristianos dicen que ya ven, Cristo es el fin de la ley, y entonces la ley ya se descartó. Y esto es cuestión de traducciones. Le voy a dar una mejor traducción. Porque el Mesías es la meta de la Torah para justicia y todo el mundo. Entonces aquí vemos que nuevamente es asamblea y vienen que ahí está la línea de la meta, que es el Mesías. Entonces, aún si pensamos en términos de fútbol, nos dirigimos a la zona del gol o de anotación. O sea, la meta es el Mesías. Cuando dice que es el fin, cuando dicen que están diciendo que es el fin de la ley, está diciendo que la Torah es la meta. El Mesías es la meta de la Torah. Entonces, ¿qué sucede con un jugador de fútbol que está yendo por el lado contrario? Todo el mundo le va a gritar, oye, tonto, regresa a tu lado. O tratar de echar una canasta en la canasta equivocada. La pelota en una canasta equivocada en el básquet. Entonces, miremos a Levíticos 23, 34 y 36. Aquí está hablando de la fiesta de tabernáculos. Está diciendo, el día 15 del séptimo mes, en la fiesta de los tabernáculos, se celebrará al Señor por 7 días. El primer día es santa convocación. No harán ninguna clase de trabajo a servir. Durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El octavo día tendrán una santa convocación. Presentarán al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne. Está diciendo asamblea. Entonces Dios nos está diciendo cuándo vamos a reunirnos, a hacer esta asamblea. Entonces el Sukkot es como el Shabbat de todos los festivales bíblicos, así como el sábado, el Shabbat es el séptimo día de la semana. Sukkot es el séptimo festival del año en el séptimo mes y es 7 días y dura 7 días. Sukkot es la culminación y finalización del ciclo anual del festival en el plan de Dios. En realidad es una celebración del reino mesiánico en la tierra. Y sabemos que Yeshua también nuevamente reinstituirá el Shabbat bíblico como el primer asunto, el primer asunto que va a ser. Porque el sábado es la imagen de la era mesiánica. Entonces, ellos fueron dados el Shabbat antes de dar el tabernáculo. Entonces, lo primero que se va a hacer es se va a corregir el Shabbat para todos. Shabbat. Entonces, ¿qué encontramos en esos 35, 4 y 5? Y hablamos de la congregación de la iglesia y le dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo el que de corazón generoso tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata y bronce. Yo creo que esto es muy importante. Aquí vemos cuál es la preocupación de Dios.
viene de tu corazón. Y dice, por lo contrario, no quiero tu dinero apestoso. Esto acerca de su corazón. En cuanto dice, me darás tu corazón. Entonces, lo que es esto realmente, lo que están dando es su corazón al Señor. Y encontramos en Éxodo 35, versículo 20 al 22, toda la congregación de los hijos de Israel se apartó de la presencia de Moisés. Y mire, ellos vinieron. Todos los que tenían su corazón motivado y que su espíritu quería traer la ofrenda del Señor para todos los servicios y para los vestidos, y dijeron, hombres y mejores y mujeres sabios de corazón. Entonces, a todos ellos de corazón generoso, a todos hombres y mujeres vinieron, trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda la clase de objetos de oro, la cual pues se presentó una ofrenda de oro al Señor. Y en el verso 25 dice, todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que había hilado. Okay. Una de las cosas asombrosas de esto es que si fuiste un esclavo por 200 años, ¿de dónde desarrollabas esas habilidades que necesitaban para construir el tabernáculo? Esto no ha sido tu trabajo de 10 o 15 años, todos han sido esclavos por 210 años. ¿Dónde están los artesanos, las personas que conocen estas artesanías? ¿Cómo supieron hacer estas cosas hermosas, intricadas que Dios les pidió? Fue el Espíritu de Dios obrando a través de su corazón. Si su corazón no estaba recto, no hubiera sucedido. Por eso es que en el verso 29 otra vez dice, todos los israelitas, tanto los hombres como las mujeres, para que traigan trajeron ofrenda voluntaria al Señor. Es increíble cómo que Dios encuentra esto. Si Dios quería, Dios podría haber dicho, haz el tabernáculo y hubiera aparecido. Pero el asunto es que quería que sus corazones versos 30 y 31. Entonces Moisés dijo a Moisés, mire, los he llamado por su propio nombre. Entonces, los llamó por su nombre, llamados. Entonces, no era que está llamando bla bla, voy a llamar a este y el otro. ¿Qué es, como dice, por nombre? Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en conocimiento, en toda clase de arte. Se pueden dar cuenta, estaban llenos del Espíritu, inclusive en el Antiguo Testamento. Increíble. Muchos cristianos dicen, no sucedió hasta el libro de Hechos. Equivocados. El Espíritu cayó sobre ellos, no en ellos. Pero aquí estamos viendo que estaba en ellos. Y sabe que inclusive empezaron a profetizar. Entonces David dice, hay versos tras versos que dice, David está diciendo, el Espíritu de Dios está dentro de mí. Tenían conocimiento, comprensión, sabiduría. Entonces Bezaleel, quiero hablar de ellos por un momento. ¿Quién sabe qué significa Bezaleel? Es increíble. ¿Estás listo? Nunca lo olvidarás. Su nombre es Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. Olvídese del hebreo por el momento. Vamos a regresar en un momento. Bezaleel significa literalmente en la sombra de Dios. Y él es el hijo de Uri, que es el hijo de la luz, que fue el hijo de Ur, que era el hijo de blanco. Ahora voy a explicarles aquí, esto es alucinante. Entonces, en Génesis 1:27, Dios creó al hombre a su propia imagen y mujer. Cuando está diciendo que los creó bajo su semejanza, esa palabra
Zalel, que es dentro de esta palabra Bezalel, ese nombre, entonces dice que fuimos creados a la sombra de Dios. Entonces, Bezalel aquí dice en la sombra de Dios. Para tener una sombra, debes tener una fuente de luz. Sin luz, no puedes tener sombra. Entonces, miren esto, es una locura. Dice, en la sombra de Dios, el Hijo de la Luz, el Hijo del blanco, cuando hablamos de luz blanca, es una combinación de todos los colores en el espectro de colores. Tiene todos los colores de arcoíris, combinando colores primarios de luz, como rojo, azul y verde, que crea los colores secundarios, amarillo, magenta y verde. Entonces, Dios ama, formando todos los colores del arco iris. Entonces, Dios ama todos los colores, todas las razas. Entonces, aquí el que está lleno de sabiduría es el Hijo de la Luz blanca. Todos los colores. Todos participaban. Ahora, lo que es fascinante, aquí tengo un traductor de Google, dice, el nombre de Hur, que significa como un agujero o un agujero negro. Pero cuando pones la letra Sade en el frente, obtienes la palabra blanca como blancura, pureza, claridad. Sadik se refiere a rectitud, que se agrega a ella lo que te da aquel agujero negro que se vuelve blanco. Y cuando hablas de un artista y un artesano, artesanos son los que construyeron el tabernáculo. Entonces vemos en la escuela de arte se ve que es todo acerca de luces y sombras. Luces y sombras. Pero entérate de esto. Una sombra es un lugar oscuro, ¿verdad? Algo está bloqueando la luz. Entonces parece que en ese agujero negro Dios no brilla. Entonces la sombra en un sentido designaría el espacio vacío o como una aspiradora o la revelación infinita de Dios que fue creada cuando Dios contrajo la luz infinita que está en el escenario de la creación. Cuando por primera vez nos damos cuenta de que nosotros estamos en el mundo, nos parece que estamos en un lugar oscuro, distante y desconectado de Dios. Pero luego, ¿qué sucede? Un maravilloso rayo de luz atraviesa la oscuridad y el rayo de la luz representa otro desarrollo de nuestra conciencia de Dios. Esto alude a las dos etapas del relato de la creación. Primero hubo oscuridad en el abismo y luego hubo luz. Y luego en la tercera etapa, en el desarrollo de nuestra conciencia divina aún más maravillosa, aunque el espacio que quedó después de la construcción parecía el vacío de la presencia de Dios, vacío de su revelación, su luz, de repente en su luz nos damos cuenta de que no es un agujero negro, pero lo que parece estar vacío no está vacío, sino que solo Dios que había estado ocultado. Les voy a dar un ejemplo. Esto parece como un agujero negro, pero una vez que hay luz nos damos cuenta, oh Dios, estábamos realmente en la sombra de del Todopoderoso. Aquí estamos bajo la sombra de sus alas. Pensamos que Dios no estaba ahí, solo que estábamos debajo de la sombra de sus alas. Cuando la luz atraviesa la oscuridad, ahora vemos que estamos en su sombra, bajo su sombra. ¿No eso es una locura? Por eso que en Salmos 91:1 dice, el que habita en el amparo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando estás pensando que es completamente oscuro afuera, no, tú estás en la sombra de Dios, bajo la sombra de Dios. Esto es importante. Miremos en Colosenses 2:16-17. Que nadie constituya un juez de ustedes con respecto a la comida o el día de fiesta o la luna nueva, día de reposo. Estos son sombra de lo que va a venir, pero el cuerpo pertenece al Mesías. ¿Se dan cuenta que Dios no
que Dios Will nos, anyone judge you because you're not keeping the feast? que la gente no los juzgue porque no hacen, no mantienen los sábado, los colosenses. No, Pablo le está hablando a los colosenses que están guardando el Shabbat, que están haciendo la ceremonia de la luna y todo eso. Y le están diciendo que no los avergüence. Y si no te puedes hacer de la sombra, porque si sale de la sombra ya no tienes a la realidad de lo que está sucediendo, de la presencia. Esto, por ejemplo, es ¿cómo lo llaman eso? Un globo de aire caliente, creo que le llaman. Entonces, cuando nos deshacemos de la fiesta de día de reposo y perdemos esa sombra que tenemos del Señor, aquí que estamos viendo un avión, que es sorpresa. ¿Y qué es esto? Sombras pueden decirnos mucho. Y adivina que la Biblia dice que acabo de decir, fuiste creado en la sombra, a la sombra de Dios, a su imagen. Eres la sombra de Dios. Así que cuando te vemos a ti, estamos viendo a una sombra del mismo Dios viniendo a nuestra presencia. Eres la sombra de Dios. Eso es asombroso. Ahora, ¿qué pasa con el otro tipo? En el verso 35 a 34, 35. Él ha también puesto en su corazón el don de enseñar. Eso también se refiere a Bezaliel, como a Joliab y a Ahisamach de la tribu de Dan. Les ha llenado los corazones de sabiduría, están capacitados para toda obra. Aholiab significa la tienda de su padre. Su nombre significa la tienda de su padre porque está construyendo la tienda de su padre, el tabernáculo. En Éxodo 36, 1 y 2, entonces dice, Bezalel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab, a toda persona sabia de su corazón en quien el Señor había puesto sabiduría, a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir la obra de hacerla. Entonces, ¿qué escuchamos hoy otra vez? Esto acerca del corazón no se trata del trabajo. Si tienes un corazón dispuesto y un corazón sabio, ahí es cuando quieres llegar a trabajar. Pero tienes que tener esa relación primero. No vas a trabajar para entrar en una relación. A 36, 5 al 8. Éxodo. Y dijeron a Moisés, el pueblo trae más de lo que necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio la orden de que dejen de traer cosas. Eso no es asombroso. La gente estaba tan... ya tenía, entonces ningún hombre ni mujer hagan más trabajo de conversión, así que el pueblo dejó de traer las cosas, porque el material que tenían era abundante y más de suficiente para la obra. Y todos los hombres sabios de corazón de entre ellos estaban haciendo la obra, hicieron tabernáculo con tiras cortas de cortinas de lino fino, torcido. Aquí están construyendo el tabernáculo, pero cuando está haciéndolo, tiene que hacerlo de acuerdo a el patrón. Ahora, quiero preguntarles, si están construyendo algo, ¿cuántos de ustedes quieren leer las instrucciones primero? Muchos de nosotros no leemos las instrucciones. Lo ensamblamos y luego encontramos una tuerca más o un perno y tenemos que deshacerlo y volverlo a hacer. El problema con el becerro de oro es que no querían esperar las instrucciones. Solo querían construir algo. Pero entendemos de que debemos esperar por las instrucciones de Dios, porque la Torah es lo que trae la definición de cómo Dios quería que lo hiciera. La religión sin seguir las instrucciones deben explicar eso. La religión sin Torah solo conduce a paganismo e idolatría. Porque ahora no estamos siguiendo las instrucciones de Dios, estamos usando nuestras propias instrucciones. Ese es el problema con muchas religiones.
Dios detesta la religión. Él quiere su relación contigo. Y si tienes una relación con Él, vas a seguir las instrucciones. Éxodo 38, 25, 26. La plata de los que fueron contados de la congregación fue a Juan 100 talentos, 1775 ciclos, según el ciclo de santuario, una beca por cabeza, o sea, medio ciclo. Según el ciclo de santuario, una beca es un medio ciclo. Aquí esta palabra beca, que se refiere a medio ciclo, que solo aparece 2 veces en toda la Torah. Y cuando una palabra solamente aparece una vez, es más probable que haya una conexión entre las dos veces, esas 2 veces. Lo que es sorprendente es que dice una beca por cabeza. ¿Y saben lo que la palabra cabeza es? Golgolet, de donde sale Golgata. Medio ciclo es algo que se ha partido por la mitad. Y aquí vemos que para su expiación va a involucrar a alguien que ha sido partido en Golgata. ¿No es eso asombroso? Miremos la otra vez en que esto se menciona. En la historia de Isaac, que está recibiendo a Rebeca. En Marcos 15, 22, aquí cuando llevaron a Golgata, se está hablando que es la cabeza, la calavera, el lugar de la calavera o de la cabeza. En Génesis 24, no, sí, 2 al 4. 2 al 4. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que pasaría, te ruego que pongas en tu mano debajo de mi muslo y te recogerá. Estamos viendo que aquí se está hablando, es 24-22. Tomó un anillo de oro y que pesaba medio ciclo. O sea, medio ciclo. Entonces, acá tenemos la mitad del ciclo, se está dando para la construcción del santuario, y la esposa de Isaac o la novia del Mesías también da aretes, lo es que dado, se le entrega a ella como novia, que se le entregó a Eleazar. Entonces, luego la novia trae medio ciclo de plata para la construcción de la casa. Me parece que esto es asombroso, que esto sucede por alguien que está quebrantado en Golgata. Y él tenía un corazón roto por nosotros porque nos amó mucho. Y con eso dicho, nos ponemos de pie y vamos a orar. Y vamos a repasar, vamos a estudiar los viajes del apóstol Pablo. Te agradecemos mucho, Señor, hoy día que podamos venir y sumergirnos en tu palabra y ver estos tesoros que tú haces de tu Torah, que nos has escondido. Y para todos aquellos que quieren tener relación contigo, te agradecemos mucho por todos aquellos que están aquí en los Estados Unidos, alrededor del mundo, que quieren llevar la luz de tu Torah a las naciones, que estamos viviendo en un tiempo de gran oscuridad. Y ahora más que nunca necesitamos la luz brillante para todo el mundo. Y para que el mundo entero venga a tu Shabbat, unidos, y traer la luz a muchas personas. Muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Juntos, bendito seas tú, Señor Dios nuestro, que da el Rey del universo. Nos has bendecido con la Torah de tu verdad, nos has bendecido con el consejo de su palabra viva por el poder de tu Espíritu Santo, a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro. La vida y las aventuras de Shaliach Shaul. Y vamos a empezar con Hechos 10, versos 14 y 15. Acá tenemos a Pedro y esa visión de la sábana con estos alimentos inmundos, si recuerdan. Y Pedro, y la voz le dice, come esta basura.
He goes, Y no way. le dicen, de ninguna Because I've manera, never eaten porque anything nunca that cosa común is e inmunda he comido, common jamás. or unclean. Acá dice there's a común big o difference inmunda. Acá hay between una common diferencia and bien grande unclean. entre común This is what e inmundo. everybody Y esto es de todos los And it que says, "And the se voice came to pierden. him La, again a second la time mayoría de from personas no within, entiende. Y What volvió God a hacer has la made voz por segunda vez y clean, le dice, do not lo que call Dios what?" limpió, no lo It llames, doesn't ¿qué? say what God has made clean, don't Común. call it No unclean. está diciendo lo que Dios It ha has limpiado, no lo nothing llames to inmundo. No do tiene nada que with ver unclean food. con comida inmunda. He says what God has Lo que está cleansed, diciendo, don't lo call que that Dios ha unclean. limpiado, no lo llames, ¿qué? It doesn't Común. say don't call it No dice, unclean. no lo Now, llames inmundo. if anyone's going to interpret Si alguien this va a dream, interpretar it would este be sueño, Peter. tiene que ser But Pedro. look what it says here. Mira lo que dice Peter aquí. says to Pedro everyone, dice a todos, "You yourselves know ustedes saben how que no es unlawful lícito it is for a Jew para un judío to associate asociarse with con or un visit extranjero anyone o of visitarlo. another nation." Well, now, wait a minute. Where is that in the Pero un Torah? minuto, ¿dónde está eso en la It's Torah? not in the Torah. No está en la He's Torah. referring to Se está refiriendo a la oral ley law, oral, not the Torah. no la And he Torah, says, no a la "But Torah. God has showed me," here's Pero, the y luego dice, interpretation, pero Dios me ha "I should mostrado, not call aquí está la any interpretación, que person a ningún hombre debo de llamar, o a It did persona not debo say de God llamar has shown me I can impuro now o eat inmundo. unclean food. No está diciendo aquí Peter que ahora says, puedo "I'm not comer to comida call inmunda. person Aquí está common." diciendo Pedro, Wow. no So debo de llamar food a can ninguna be persona común. People Entonces, can be comida puede common, ser común, las food can be personas pueden ser unclean, comunes, people can be alimentos pueden unclean. ser inmunda, Alright. gente So, puede ser let's take a look inmundo. at something. Así que Here we miremos un have vistazo aquí. an Aquí tenemos. unclean pig. Here we Aquí have a tenemos clean un pig, impuro, but it's still inmundo You can have cerdo. clean Y al otro unclean lado pigs, tenemos and you can have um, unclean pigs. un cerdo limpio, pero aún es You can have inmundo. unclean kids, Y tú puedes but they tener can still be hijos clean while they're unclean. impuros que no están limpios, pero Or is anyone son, following me, or is no, everyone confused? pero son Okay, limpios, human aunque estén por beings, fuera sucios. the Jews considered any Entonces, non-Jew to be unclean. But God los, is saying, "I can Dios cleanse está the diciendo, people yo of the puedo limpiar a la nations. You can gente de go las eat with naciones. them." Puedes ir a comer Alright? con He didn't ellos. say you can now eat unclean No le está food. He diciendo ahora doesn't puedes comer clean alimentos unclean impuros. animals as far as making Eh, ritually pure. Él But he puede can limpiar clean animales unclean que people. él no puede él no And you limpia can be animales que son dirty and still be inmundos para clean que se ritually. puedan usar en los ritos. And we Pero read sí puede this, so it limpiar doesn't mean you can now a eat people animales either. que son It's not comunes o about inmundos food. para comunes It's like someone, para what God el has ritual. made clean, Entonces, we lo do que not Dios ha call hecho común o limpio, thing no is lo not llames clean ah, and unclean food. It's about clean and unclean común. people. We just saw that Entonces está we hablando can't izquierda de las come to you personas. and have Y vemos dinner el texto, because no podemos you venir a ti y are cenar either porque unclean, and if they're eres not unclean, they're impuro, common. y si no son impuros, Okay? son Pigs are comunes. never called common. Los cerdos nunca Pigs se are les only llamaron unclean. comunes, Only ellos people son are called impuros. common Solo or las personas han unclean. And the Jews sido can be llamadas unclean. comunes So, who knows what o common is? impuras. Y los judíos podrían ser Common, puros. when it comes Entonces, to, común cuando se people, trata a non-Jew de is considered gente, common. un judío se le Okay, considera, that's because se le that's considera what most común of the world porque believes es about. la mayoría del mundo. The Jews would be uncommon. Los judíos Okay, there's so no few of son them in the comunes porque son muy but pocos en el mundo. man who is common is Pero el an hombre Asian. que es Now, común when it talks about food that is common, es un no judío. basically Cuando hablamos de comida que es común, básicamente se está refiriendo a comida kosher, comida limpia. Solo comida kosher limpia se puede volverse común si se le ha ofrecido a un ídolo. Entonces cuando Pedro dice, no he comido nada común o inmundo, está diciendo, no he comido alimentos inmundos listados, enumerados en Levíticos, ni siquiera he comido comida limpia, kosher, que ha sido vuelta común porque ha sido ofrecido a un ídolo, a una tienda.
porque el pagano quiere hacer buenas ventas y ora a Jesús y le bendice a través de Jesús a todos para tener buenas ventas para todos. Pero Pedro está diciendo aquí que ni siquiera eso es la comida. Por ejemplo, un judío ortodoxo no le importará, inclusive este día, que si tú vengas a tu casa y tomes algo de su vino. Pero si ese mismo vino está en tu casa y él viene a tu casa, no beberá de si tú abriste la botella, porque se consideraría común, porque tú lo tenías. ¿Me entiendes? Esa es la mentalidad de hoy. Hasta el día de hoy, y si tienes una botella de vino kosher que está en tu casa, si un judío ortodoxo en tu casa no la tomará a menos de que él sea quien la abra. Esta mentalidad se ha llevado por miles de años. Miremos en Ezequiel 22, 26 al 27. Aquí está el problema que Dios tenía con su propia gente. No solo tienes lo común, inclusive dentro de Israel, a los separados, apartados. Israel se le consideraba común. Luego tenías levitas porque eran especiales. Luego tenías los sacerdotes. Ellos son súper especiales. Entonces se tenía diferentes niveles dentro del judaísmo. Pero mira lo que sucede en Ezequiel 22, 26 al 27. Dios está diciendo concernientes a Israel, dice: sus sacerdotes violaban mi ley. Una cosa es que la gente común viole la ley, no lo saben bien, pero los sacerdotes que debían de enseñar la ley, ellos la violaban. Pues, ¿se puede imaginar un juez que no siga la ley o un político? Aquí dice: sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profanado no han hecho diferencia. Y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo y he sido profanado entre ellos. Sus príncipes en medio de la ciudad son como lobos que desgarran la presa, derramando sangre, destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. ¡Wow! Israel no era justo, ni siquiera los líderes eran justos. Así que cuando entiendes la cultura y en los días de Yeshua, los que querían seguir a Dios querían asegurarse de que tenían una diferencia entre lo que era limpio y lo que era inmundo, lo que era santo y lo que no era. Por tanto, y cuando lees Pedro, dice: es ilegal que un judío se asocie o visite a alguien de otra nación. Los discípulos y los apóstoles nunca se imaginaron ir a los no judíos con el evangelio. Cuando leemos en Mateo, lleva a los evangelios a todas las naciones. Se estaba refiriendo al pueblo judío que estaba en todas las naciones, porque de acuerdo a su ley ellos no se podían relacionar con los no judíos. En su mente, en ese día, no se podían asociar o comer con un no judío. O sea, entonces en su mente era para ir a todos los judíos que estaban alrededor del mundo. Por eso necesitaban al apóstol Pablo. Hay que entender los escritos del apóstol Pablo. Entonces, hay que entender: ¿quién ha escuchado de la Torah oral? ¿Quién nunca ha escuchado la Torah oral? ¿Cuántos de ustedes están confundidos? No he visto sus manos levantadas. No sé si saben o no saben. Entonces, quiero mostrarles eso. Hay la Mishnah, que se refiere a la ley oral, que de acuerdo a la tradición se dio al mismo tiempo de la Torah escrita. Entonces, los judíos enseñan que cuando Moisés escribió la ley, no escribió todo. Y hay cosas que se dijeron verbalmente que se llevaron a través de los miles de años verbalmente. Por ejemplo, como guardar el Shabbat, el día de reposo. Dice: guarden el Shabbat, pero no hay detalles de cómo guardar el día de reposo, como si dependiera de varias personas. Pero la ley oral dice que enseña cómo guardar el Shabbat, el Sabbath.
Entonces, la Mishnah era un registro escrito de la ley oral que se había dictado alrededor del año 200. Estas leyes fueron categorizadas por temas. Uno es un comentario, la Mishnah o la ley oral es un comentario sobre la Torah y los mitzvot. Cómo seguir la Torah, cómo cumplir los mitzvot, por ejemplo. De acuerdo a Israel fue instruido que construyeran un azúcar en Sukkot, pero no les dijo de qué material, de qué dimensiones, ninguna de esas cosas. Entonces la ley oral dice que es un comentario. ¿Quiénes han escuchado de Dixon Schofield? Schofield es un comentario sobre la Biblia. Bueno, la Mishnah era un comentario sobre la Torah y cómo mantener los votos, los mitzvot correctamente. Por ejemplo, dice que los granjeros tenían que dejar las esquinas de su campo para los pobres y las viudas y el extranjero. Pero eso decía la esquina. Entonces, era un pie de esquina, 100 pies de pies. El granjero podría elegir qué tan grande esquina tenía, a lo mejor una estampillita de correo o puedo dejar una era enorme. Entonces la ley oral especificaba y llenaba los espacios en blanco que la Torah había dejado, que no estaban en la Torah. Entonces, en el transcurso de 400 años, la Mishnah se expandió en lo que se conoce que es el Talmud y se registró de muchas interpretaciones de los ataques y las misiones por parte de cientos de rabinos. Entonces, la Mishnah está dentro del Talmud. Entonces, la Mishnah es un comentario sobre los mandamientos y la Torah. Por ejemplo, puedes encontrar el tabernáculo, cómo se instaló, imágenes y cosas, que puedes tener una mejor comprensión de su verdadera dimensión y de todas esas cosas. Entonces, tienes el Mishnah, que es un comentario sobre la Torah, y la Mishnah está dentro del Talmud. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora, voy a definir esto. ¿Quiénes han escuchado de la Gemara? Algunos de ustedes lo han hecho. La Gemara significa terminar o completar y es un comentario sobre el Mishnah. Entonces el Mishnah es un comentario sobre la Torah. La Gemara es un comentario sobre la Mishnah. Entonces, la Mishnah es un comentario en la Torah, la Gemara es un comentario en la Mishnah y todas están en el Talmud. Entonces, el Talmud se convirtió en dos centros principales de la erudición judía. Era el Talmud de Jerusalén y la expiación el Talmud de Babilonia. El Talmud de Jerusalén fue completo en alrededor del año 350 y el Talmud babilónico, que se considera más completo, fue escrito con el año 500, pero sus raíces se remontan a los años 200, solo que fue escrita entonces. ¿Todos me siguen? La Mishnah interpreta la Torah, la Gemara interpreta la Mishnah y todos están dentro del Talmud. Ahora que estamos en el Talmud babilónico es el texto principal del judaísmo rabínico y contiene las enseñanzas y opiniones de cientos de rabinos que datan incluso desde la era común. Es más, va a Esdras, Nehemías, la gran asamblea, los que escribieron el Amidah cientos años antes de que Mesías naciera, a través del siglo V, creo. Y toda la filosofía ética, traducción, todos están incluidos en este trabajo. Así como la enciclopedia británica tiene muchos volúmenes, el Talmud babilónico es tantos volúmenes como quisieras comprar, pequeños juegos y muchos grandes. Si alguien está interesado en este acá, por $3,000 puedes comprar este set con 73 volúmenes. Ahora, en caso de que no lo supieras, yo tengo
libros del Talmud de Babilonia en nuestra biblioteca. No tengo este set, pero sí tengo uno más pequeño, como de 36 versiones. Y no los he leído todos, pero he leído algunos de ellos y son increíbles. Pero lo que tienes que entender es que el apóstol Pablo estaba muy familiarizado con la ley oral. Aún no había sido escrita, pero estaba muy familiarizado con el material que terminó siendo escrito 200 años más tarde. Yeshua estaba muy familiarizado con la ley oral y por eso él se refirió varias veces a ellas y les voy a mostrar más adelante. Pero una de las cosas interesantes sobre el Talmud es que muchas personas malinterpretan pensando que los judíos pusieron el Talmud por encima de la Torá. No lo hicieron. Eso es una locura, porque el Talmud es un comentario de la Torá. Sí, lo pone muy alto porque dentro de ella ahí están todos los argumentos, las discusiones de los rabinos y es que están estudiando. Es como nosotros pasamos tiempo tratando de estudiar el Nuevo Testamento para entenderlo mejor. El Talmud básicamente es mirar la interpretación de los versos. Y ellos tienen desacuerdos, así que por eso que tenemos tantas denominaciones cristianas. Tenemos desacuerdos y muchos de ellos. Es lo mismo con el Talmud. Pero aquí hay otra forma de verlo, como ven el Talmud. Es una forma correcta de hacer las cosas. No todos quieren hacerlo de la forma correcta. Esa es la forma correcta de poner una mesa. Tienes que poner los platos así y los cubiertos de esta forma. Y algunas personas no les importa, solo quieren comer. Pero lo que es importante para muchos de los judíos, si lo vas a hacer, es que si lo vas a hacer, al menos hazlo bien. Pero aquí el mundo está compuesto de muchas personas y no a todos les importa la cerámica, si los platos son de cerámica o son de papel. Lo único que les interesa es el alimento, no la comida. Entonces, ellos están que piensan que los judíos de que si van a hacer algo, hazlo correctamente. O sea, en inglés, por ejemplo, si yo digo ain't, un inglés me va a fastidiar. En Francia, cuando los americanos van allá y tratan de hablar francés en una forma mala, ellos se ofenden mucho. Yo soy de Kansas y antes de que esto sea Washington, era Washington. Entonces, es una forma de obtener una mejor comprensión. Y claro que hay errores porque también son humanos y solo estaban tratando de resolverlo, de entenderlo, pero es un gran recurso. No es ungido y ellos tampoco piensan eso. Pero quiero que traten de entender aquí el apóstol Pablo. Él fue entrenado, él conocía la Torá y van a ver la diferencia que hace en un minuto. Pero no, los apóstoles nunca pensaron ir a los no judíos. Cuando se les dijeron que lo hiciera, vayan a las naciones y era para encontrar solamente judíos. Mateo 5, 17, 20. No pienses que he venido para poner fin a la ley o los profetas. Yeshua hablando. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Entonces acá es la palabra cumplirla. Dice, porque en verdad les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni un tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Entonces, la J más pequeña, la Yod más pequeña, eso no va a desaparecer. Entonces, cualquier pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así los enseñé a otros, será llamado muy pequeño en el reino del cielo, pero cualquiera que no guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino del cielo, porque les digo que ustedes, que si su costilla no supera la de los escribas fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Cuando hacemos la cosa correctamente, y hay gente que no lo hace, vemos a personas que no lo hacen apropiadamente, entonces se hacen se ponen muy arrogantes.
y se cree que yo soy más justo que el otro. Entonces acá había que los fariseos que decían, a mí no me gusta el pecador de aquí, pero el pecador de allá está golpeándose el pecho diciendo, Dios, perdóname. Entonces, tenemos que ver las cosas en perspectiva. Miremos en Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿qué significa cumplir? Eso significa hacerlo. Pues tengo que decir, no debo de amar a mi prójimo porque Jesús ya cumplió eso. Eso es lo que dijeron, no tengo que hacer la ley, Jesús la cumplió. Un momento, no tengo que amarte tampoco porque Jesús cumplió eso. No, el amor es la acción, el amor es la obra, es el obrar, es el hacer, mostrar y hacer la ley completa. En Mateo 5:21, ¿oíste? Fue dicho, ¿dónde está? Ok. Damos a Mateo 5:20. Pensaban que pensaron que ellos eran súper justos. Pero ¿a qué es lo que mira Dios? El corazón. Y lo vimos esta mañana. Escuchen en Mateo 5:21, 22. Yeshua dice, ¿oíste que fue dicho por los antiguos? Dice, no dice, lo has leído. Y dice, oíste. Está hablando acerca de una versión oral. Y dice, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será expuesto a juicio. Mas yo digo, mi orator oral, cualquiera que sin razón se enoja con su hermano será en peligro de juicio. A ver, Mateo 5, ¿en qué te hace pensar? Las bienaventuranzas. Este es el contexto aquí. Y dice en el verso 33 y 34. También han oído, acá dice, oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no jure de ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios. Y luego nuevamente Mateo 5, 43, 44 dice, antes, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y adorarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. En un sentido, le está dando una ley oral que reemplaza la ley oral que tuvieron cuando está profundizando en cuál es la definición. Porque cuando la Biblia dice ama a tu prójimo, ¿quién define la palabra amar? Un acosador acosa a alguien porque ama a esa persona, pero la persona acosada no lo ve así como amor. Yo amo perros, donuts y a mi esposa. Espero que hayan definiciones diferentes. ¿Me entiende? Entonces, por eso es importante que debemos de entender. Es como si la Torah fue un correo electrónico escrito, pero cuando Yeshua viene, lo cumplió dando su verdadero significado. Y así como lo cumplió, nosotros debemos de cumplirlo, para que la gente sepa lo que el verdadero amor es, lo que realmente significa servir a Dios. No es una experiencia externa, no es nuestras obras, sino es nuestro corazón por Dios. Miraremos en Hechos 10, versos 34-35, la visión de Pedro. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es aceptado. Entonces, aquí nos está diciendo que ha sido malinterpretado cuando dice Dios está diciendo que puedo comer otras comidas inmundas. Versos 44-45, mientras Pablo hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los no judíos. Todos los creyentes que eran de la circuncisión habían venido a Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu había sido derramado también sobre los gentiles. Entonces, el mismo Espíritu que cayó sobre los judíos en Shavuot,
ahora están cayendo sobre los gentiles. No sé si este verso está en sus notas. Ahí sí está. Aquí en el mío sí está. Efesios 2:18, porque en medio de Cristo, Yeshua, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu necesita el Espíritu, los judíos necesitan el Espíritu de Dios, los gentiles necesitan el Espíritu de Dios, ambos son salvos a través de la fe, por fe a través de la gracia. Miremos en Hechos 11:1 al 3. Los apóstoles y hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, estamos hablando de Juan, Santiago y los otros apóstoles, contendieron con él diciendo: entraste en la casa de incircuncisos y comiste con ellos. Es ilícito para un judío comer con un gentil. Por eso te están mostrando de que los apóstoles y los discípulos nunca fueron a los gentiles. Entonces, ¿qué sucede? Si ven, esto es interesante, si van a Marcos 7, 3 al 4, dice, porque los fariseos y ¿qué más? Todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Esta es la ley oral. Por eso no quieren comer con los gentiles, porque piensan que ellos nunca se lavan las manos. Vas a comer con los hoy día al restaurante. Si vas a un restaurante hoy día y ves que no se están lavando las manos, vas a decir: oh, yo no quiero comer eso. Esa era la idea en esa época. Entonces, excepto que laven, no comen con muchas otras cosas. Cuando y continúa, y estas son partes de la ley oral, no de la Torá. Eso fue Marcos 7, 3 al 4. Ahora tenemos Gálatas 2, 3. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Entonces, los apóstoles empezaron a entenderlo. 1 Corintios 7, 19 al 20. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar de los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue hallado. Otra palabra, si tú eras circuncisado, si no eras circuncisado, no tenías que ser circuncisado, pero tenías que seguir los mandamientos. Los gentiles tenían que seguir los mandamientos también. Gálatas 2, 7 al 9. Pensé que pienso que es asombroso. Aquí el apóstol Pablo dice: sino al contrario, vieron que me había encomendado el evangelio de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro y en su apostolado a la circuncisión también obró físicamente para conmigo y en mi apostolado de los gentiles. Al conocer la gracia de que se me había dado, Santiago, Pedro y Juan eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra compañerismo para que fuéramos a los gentiles y ellos a los circuncisados. Entonces Pedro, Santiago y Juan querían mantenerse con los judíos y estaba diciéndole a Pablo: es tu trabajo, tú anda a los gentiles, nosotros vamos a los judíos. En Gálatas 2, 11, 12, pero cuando Pedro vino a Antioquía, piensen eso, Pablo estaba radicando en Antioquía por varios años, quería saber sobre estos gentiles que estaban viniendo a la Torah, por eso que decide visitar. Y acá dice: pero cuando vino a Antioquía se puso a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir a alguna de la parte de Santiago, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión.
Pero si estás en Antioquía, ¿no te emocionaría? Es como, oh, Dios mío, Pedro, el primer papa. No, estoy bromeando. Pedro viene y la visita, así que todos están emocionados que viene Pedro. Pedro está ahí compartiendo con todos ellos y tan pronto como Santiago llega, discípulos vienen y Pedro no quiere nada que hacer con ellos. Es como si hipócrita, ya experimentaste con este asunto con Cornelios, comenzó contigo y Pablo lo entendió todo esto y tú te estás retrocediendo. Entonces cuando dice que estaba comiendo con los gentiles, no dice que estaban comiendo con comida no kosher, sino que estaba contra la ley. Ahora los gentiles, en un sentido, en lo que respecta a Santiago, Juan, Pedro, a ellos no les importaba tener comunión con los gentiles mientras que estuvieran en cuarentena. En otra parte vamos a juntarnos contigo, pero no vamos a no vamos a hacer comunión contigo. Entonces, esto es lo que Dios no es lo que Dios está tratando de hacer. También el mundo mesiánico. Hay grandes, muy lindas congregaciones, pero algunas que no tienen nada que ver con los gentiles hasta el día de hoy, porque vas a tener una mala influencia y vas a quitar la cultura y todo ese tipo de cosas. Vamos a Esther, versos 8, 11 al 12. Si recuerdan el libro de Esther en el capítulo 8, las mesas se han invertido, los judíos pueden defenderse. Dice, en ellas el rey concedió a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, destruir, matar y exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso niños, mujeres, saquear sus bienes y en un mismo día en todas las provincias de rey Asuero, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, es donde estamos ahora, estamos en el mes de Adar. En Esther 8:17, y en cada provincia, en cada ciudad, en todo lugar donde llegaba el mandato del rey del secreto, había alegría, gozo para los judíos, banquete de día de festivo, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hicieron judíos, o sea que se circuncidaron, porque había caído sobre ellos el temor de los judíos. O sea, es más, la Septuaginta traduce eso, en lugar de convertirse en judíos, decías, eras circuncidado, así es como te convertías en judío. Ellos tenían miedo, recuerdan Siquem, es lo que sucedió en Siquem. Acá tenemos en Gálatas 2, 14 al 16. Pablo está hablando, dice, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo que obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, de la Torah. ¿Se dan cuenta? Ninguno de los judíos que ellos estaban justificados por las obras de la Torah. Es un pensamiento cristiano. Y que pensamos que ellos pensaban así, pero no es en la forma que ellos pensaban, yo pienso. Sino mediante la fe en Cristo Jesús, Yeshua, también nosotros hemos creído en el Cristo Yeshua para que seamos justificados por la fe en el Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Wow! Wow. Es como si algunas personas piensan, estoy cortando el gras, así que voy a ir al cielo. No. Vamos a obedecer la ley de Dios, no para ir al cielo, pero porque eso es lo que papá nos pide que hagamos. Y esa es la forma que los judíos pensaban. Ellos querían hacer la ley y mantenerla correcta porque querían hacer lo correcto. Pero al igual que los no judíos, algunas personas se vuelven arrogantes en la forma en que hacen las cosas
y piensan que son mejores que otros y su corazón no está correcto. Pero acá hay algo más. Escuchen esto. Aquí le está diciendo a Pedro, mira, nosotros ambos somos judíos, no somos pecadores como las naciones gentiles. Un momento, no se convirtió en cristiano, pero acá está diciendo que es judío, después de 20 años. No, décadas, ya, no 20 años. No, 14 años. Entonces, todos los apóstoles eran aún judíos y querían ir a los judíos. Ellos solamente aún eran judíos. Pablo ha debido ser el primer papa, no Pedro. Pero aquí, los temerosos de Dios todavía se reunían en las sinagogas. Otra cosa, han pasado 14 años y muchos cristianos piensan de que se reúnen de casa en casa. A lo mejor por Havdalah o por Erev Shabbat, pero todos estaban en la sinagoga, los no judíos, porque ahí es donde iban a aprender. Entonces, cuando Pablo dice que a través de la luz él murió a la ley, está diciendo que se dio cuenta de lo inadecuado que era él, incluso él, como judío que guardaba la Torah, porque ¿cuántos de ustedes han recibido una multa por exceso de velocidad? Le puedo decir al policía, pero mire todas las veces que no excedí la velocidad. No me interesa. Esto es lo mismo, la Torah dice, si has pecado vas a morir, y si has pecado una vez eres hombre muerto. Entonces no importa cuántas veces la guardes, porque no compensa el tiempo que lo hiciste. Entonces todos los judíos sabían que no estaban justificados por las obras de la ley, pensando de que había un nivel de mérito y no mérito, pero al final iba a haber un Dios que los iba a justificar y que iba a poner la mano en la balanza del lado de los méritos y los salvaría. Entonces Pablo se da cuenta de que él mismo no podía no me voy a olvidar cuando fue a Jordania y tienes que deshacerte de tu conductor judío, tienes que agarrar un jordano. Entonces estoy hablando de este guía. Dice, ¿por cuánto tiempo has sido cristiano? Dice, él era católico y me mira y me dice, he sido cristiano desde que nací. Y digo, ok, no importa, no lo entiendes. Pablo se dio cuenta de que ser judío no lo hace justo. Y aún siguiendo la Torah no lo hace justo. Se da cuenta de eso. Es más, definamos lo que es justificación. Deuteronomio 25, 1 al 2. La persona no es justificada si hay un pleito entre los dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso, justificarán al justo y condenarán al culpable. Entonces el justo es justificado, el culpable es condenado. Mateo 12, 36, 37. Pero yo les digo, de toda palabra vana de que hablen los hombres, darán cuenta de ellas en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hoy ve, nuestras palabras son enormes. Deuteronomio 25, 1 al 2. Otra vez, aquí hay una traducción diferente. Si hay pleito entre dos hombres y van a la corte y los jueces deciden el caso y absuelven al justo y condenan al culpable. Entonces, cuando los justos son justificados, no necesariamente significa que tenían razón, pero que son absueltos. Y hay una diferencia ahí. Aquí está el versículo que vemos en Lucas 18, 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba así de esta manera: Dios te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adulteros y aún como estos recaudadores de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que amo, pero el recaudador de impuestos de pies y a cierta distancia no quería ni siquiera hacer los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, pecador. Les digo que descendió a estas cosas justificando, pero aquel no. Entonces, ¿se dan cuenta?
Él fue following me. recontra culpable, pero fue absuelto. Hay una diferencia bien The grande. one who exalts himself will be humbled, the one who Okay. humbles himself will be exalted. Les digo So que justification does not mean you haven't sinned. les digo que descendió a la casa justificado, pero que no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces la justificación no dice que no has pecado, sino nos dice que eres justo, no, y no dice que eres justo, simplemente absuelto. Luego estamos a Jeremías 3, 12, 13. Ve y proclama las palabras del norte y regresa al final. Infiel de Israel, declara al Señor, no te miraré con ira porque soy misericordioso, declara al Señor, no guardaré rencor, represión, solo reconoce tu iniquidad. Pues contra el Señor tu Dios te has revelado, has repartido tu favor a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has bendecido a mi voz, declara el Señor. Entonces, definamos las obras de la ley. Y si eres un gentil, nunca se está bajo la ley de todas maneras. La definición más amplia de la ley es los misvot o los mandamientos. La definición más estrecha sería aquellos en particular que se separan del mundo judío del resto del mundo, como la circuncisión, Shabbat, el calendario, aquellos mandamientos en particular que identifican a uno como judío. Entonces, cuando Pablo menciona que no está bajo la ley, se está refiriendo a aquellos mandamientos que identifican a uno como judío. No a toda la ley completa, pero específicos a los hace que los judíos sean separados. Entonces, convertirse al judaísmo no te salva más que decir las 4 leyes espirituales. Muchos dicen, voy a hacer las 4 leyes espirituales. Voy a decir, Jesús me dio 3 vueltas alrededor y voy a ser salvo. No, entonces convertir el judaísmo no te va a salvar, no te va a llevar a la salvación, como tampoco lo hacen las 4 leyes espirituales. Pero también ser bautizado o nacido dentro de una familia cristiana profesante no te salva tampoco. Miremos en Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sabemos que hemos sido salvados por medio de la fe, ¿no es? Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, porque no por obras para que nadie lo gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, no hemos sido salvos por nuestras obras, sino que no, las obras no nos salvan, sino que somos salvos por hacer las obras. Entonces, 2 de Timoteo 2, 11 al 13, la palabra fiel. Lo que dijo antes fue, definamos, fe en el ungido debería ser la fidelidad del ungido. Debería de ser. Ya estamos en Salmos 103, 17, 18. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de sus hijos, de los hijos para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Nuestra propia justicia nunca nos va a salvar. Tenemos solo que aceptar la justicia de Él que pone sobre nosotros. ¿Está bien? Por eso Gálatas 13 al 15. Aquí vamos a detenernos porque vamos a tener al rabino David de Krupman y vamos a ver el resto a la próxima semana. Voy a agarrar mis otras notas. ¿Me puede escuchar? Tengo tu libro aquí, tu invitación del Shabbat. Voy a presentarles aquí a David
todos. Y quiero que nos digas del proyecto de Isaías. He conocido a David por muchos años, ha estado en Israel, ha enseñado a nuestro grupo de turismo, en el centro de la Torah. Y lo que él hace es crear, proporciona herramientas específicas para ayudar a cristianos a descubrir las raíces hebraicas de su fe. ¿No es eso asombroso? Un judío ortodoxo está tratando a los cristianos a entender las raíces hebreas de su fe. Y una de ellas es promocionar un Shabbat, un estilo de Shabbat. Y como dicen en Isaías 66, el último verso de Isaías 23, donde dice, Isaías profetiza, será de una luna a otra luna, de un Shabbat a otro. Toda la humanidad va a adorar delante de mí, para que todas las naciones van a guardar el Shabbat. Es parte del proyecto de Isaías. Número 2, va a crear recursos paternales para discipulado de las raíces hebraicas de la fe cristiana. Imagínense esto para los educadores en el hogar. Y eso viene de Isaías capítulo 2, verso 3, donde dice que todos caminaremos en su camino, porque desde Sion la Torah saldrá. Ese es otro verso. Y también el tercero es distribuir paquetes de comida para Shabbat, para personas que tienen problemas financieros. Y cuando lo piensas en Isaías 58:7, cuando habla, 58 habla sobre los elegidos de Dios, Shabbat conectado y los ayunos. Isaías 58:7 dice de compartir el pan con los pobres. Entonces aquí muchos están cumpliendo las profecías de Isaías, y para que todos entiendan el Shabbat y todos tengan sus herramientas para enseñar a sus niños. Y como acabamos de decir, en cuanto a ayudar a los pobres, alimentar a los pobres, me preguntaba a David si vas a cumplir Isaías, como Isaías capítulo 20, versos 2 y 3, donde él caminó desnudo y descalzo por 3 días. Estoy bromeando. Por más de 20 años, David ha cumplido el llamado divino de ser constructor de la puente entre judíos y cristianos. Más de 20 años que él está haciendo esto. Y dice, el llamado comenzó después del consulado israelí en Nueva York. Le pidió que sirviera como director de los asuntos cristianos en el 2001. Y durante los últimos 13 años Dios lo ha posesionado en una dirección para llevar la Torah a una comprensión cristiana judía. Y para que ayude con las relaciones entre judíos y cristianos. Hace 15 años empezó a hacer estudios bíblicos que estaban interesados en las raíces judías de su fe, y su libro, Tu invitación al Shabbat, delinea al Shabbat, es específico para los cristianos. Y ahora que se quiere una plataforma para relatar un estudio de pensamiento hebreo titulado Cavar más profundo. Y eso es para elegir y educar a niños en los hogares. Ahí tenemos David Krupman. Puedes ir a la invitación de tu Shabbat, your Shabbat Invitation. Es un honor estar con ustedes, Pastor Mark, desde Israel. Eres el primer ministro al que vamos a ir para lanzar este libro, Tu invitación al Shabbat. Este es un honor porque sé que tú y yo hemos compartido un profundo sentimiento para que los cristianos entiendan que son parte de una familia más grande que se llama pueblo judío, bajo la rúbrica de Dios Abraham, Isaac y Jacob, y sabe que cada comunidad de fe expresa su forma de unirse a Dios el Padre
Y no estoy aquí para convertir ningún cristiano al judaísmo. El punto central de eso es que estamos viviendo en un momento monumental, un momento profético, donde judíos y cristianos finalmente pueden tener una discusión honesta, respetar sus compromisos de fe y aún así adelantar el reino de Dios un poco más adelante. En mis 20 años sirviendo el llamado de las relaciones entre judíos y cristianos, he notado cada vez más cristianos están tratando de entender la raíz de su fe. Jesús fue judío, entonces porque cristiano tiene que Jesús es judío, entonces el judaísmo de Jesús que practicó durante el periodo del templo, segundo del templo, se considera dentro de la identidad de un cristiano. Entonces, una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón cuando hice mi transición el año pasado del Centro de la Comprensión y la Cooperación Cristiana Judía, para servir ese llamado, después que serví por casi 14 años en cerrar esa brecha entre judíos y cristianos, el Señor me está llevando por otro camino. Y es realmente involucrar a los cristianos de donde estén, sin pedirles que estén en ninguna condición reempaquetando o cambiando. Y que está en este momento buscando una comprensión más profunda de su raíz hebraica, trasfondo hebraico. Entonces, Pastor Mark ha estado, estoy recordando mis conversaciones contigo hace años cuando vine a visitar a Washington, al estado de Washington, me contó su historia. Entonces, yo humildemente estoy caminando detrás de sus pasos. Yo soy del lado judío ortodoxo, trabajando con un equipo de cristianos, con el proyecto Isaías, con John McCain, Pastor Donna Taylor, Marsha Conrad. Y este equipo me está pidiendo ser el director de Israel para este proyecto de Isaías, específicamente tratando de proporcionar los recursos que provienen de la comprensión hebraica de todo con el compromiso de la fe para que el libro realmente tenga capas porque con 18 capítulos como empieza desde Sinaí. Entonces, Isaías con esta visión universal de que todos celebrarán el Shabbat. Y luego, obviamente, veo una necesidad específicamente en Estados Unidos donde cada vez más personas deciden educar a sus propios hijos en el entorno de educación en el hogar, ya sea escuela híbrida, cristiana, realmente, o simplemente al hogar. Veo que no hay un currículo bíblico que proporcione un proceso hebraico de pensamiento para estudiantes de secundaria. Y Dios me está guiando. Mientras yo estaba como director ejecutivo, estaba enseñando más y más a los de secundaria de lo que lo he hecho en el pasado. Y había esta conexión especial. Y tiene que ser muy creativo para relacionarse con los jóvenes. Este es un nuevo capítulo en mi vida. Es un honor realmente compartirlo contigo, específicamente no solo contigo, Pastor Mark, pero Mark y Sherry Sherry y Randy Lash, que escribe los blogs y yo leo mucho. Yo pienso que esto es más familia. Yo estoy aquí con Mishpacha. Ustedes son mi familia y es un honor realmente lanzar este libro en este momento particular. No quiero dónde seguir. Escuché que habló mucho sobre mi ministerio, esta gran introducción, pero si puedo dejar con una pequeña idea y de ahí pueden tomarlo, que realmente conecta a la porción de toda esta semana, donde tenemos el Shabbat que se menciona y en realidad se llama Shabbatón. Escuché tu mensaje y cómo lo tradujiste y fue traducido como sábado de descanso solemne. Yo quiero realmente traer y no traducirlo, realmente vamos al hebreo. Aquellos que tienen sus lapiceros, apunten. La primera palabra es Shabbat
Pero la segunda palabra de esa frase es Shabbatón. Entonces escribe Shabbat y escribas una ON después del Shabbat. Shabbat, Shabbatón. Y esa expresión es muy única en la Biblia. Y estoy bastante seguro de que tal vez Pastor Mark se ha referido a este mensaje, pero espero darles una pepita más por esta razón. Porque pienso que ese es un encuentro divino con ustedes en cuanto al lanzamiento de este libro para la invitación del Shabbat. Entonces, si miras esta expresión Shabbat, Shabbatón, primera Shabbat, palabra Shabbat, segunda Shabbatón, y está en Éxodo 31:15, el Shabbat mismo. Aparece en el Éxodo 32:2, que también es acerca del Shabbat, que está en nuestra porción de toda esta semana. Si vas a Levíticos capítulo 23, verso 3, también es otra vez Shabbat, pero en Levíticos 23:32, esa expresión Shabbat, Shabbatón, es referencia al día de la expiación. Y luego se va a Levítico 25, versículo 4, es la referencia a la gente que la conoce como Shemitah. Sé que el pastor Marcos ha estado hablando mucho de Shemitah, pero la palabra que usa realmente es un Shana Shabbatón, es un año de Shabbatón, pero también se expresa como Shabbat, Shabbatón. La palabra Shemitah en realidad aparece delante en el libro de Deuteronomio en referencia al séptimo año en la categoría de liberar deudas o perdonar deudas. Shemitah proviene de la raíz de la palabra liberar. Por lo que eventualmente Shemitah incorporó todo lo que hablamos en términos agricultura, lo que se ve en Levíticos. Pero cuando Shabbat, Shabbatón aparece en el séptimo año, en el año de Shabbatón. Lo que es bastante interesante es que tienes un reverso de la expresión, lo que es un Shabbatón Shabbat. La primera vez que ves eso es Éxodo capítulo 16, verso 23, que hace referencia a la maná, del maná, y de nuevo en Levítico 16, versículo 31, que se refiere al día de la expiación, y Levíticos 3, 32, también referencia al día de la expiación. Entonces, este Shabbat, Shabbatón, ya sea en la forma que estoy expresando o en Shabbatón, Shabbat, definitivamente se refiere tanto al Shabbat como al día de la expiación. Pero Shabbat, Shabbatón también tiene tesoros expandidos, que quiere decir es un año séptimo que se llama Shemitah. Y la razón por la que no siento que pueda expresarle una traducción, la traducción de una palabra, Shabbatón, es porque es parte de Shabbat. Shabbatón es una expresión. Y creo que es que realmente es conectarse excesivamente en estos tiempos señalados. La mayoría piensa, las personas piensan que Shabbat es de desconectarse, así es como generalmente se referencia al resto del mundo. No es acerca de estar desconectado. Es como decir, voy a tener una vacación de mi teléfono, de mis correos electrónicos, pero antes de correos y electrónicos y teléfonos, eventos, tenemos que Shabbat, Shabbatón. La pregunta es, lo que significa, no significa desconectar, sino demasiado enchufarse con intensidad. ¿A quién? A Él, a Dios. Esta expresión realmente se personifica como un pronombre. No es mi pequeña idea es que necesitamos conectarnos a Él, Entonces, nosotros que estamos saturados en la presencia amplificada de Dios en Shabbat, podemos realmente entender lo que necesitamos hacer en la relación con nuestros semejantes y en el reinado, en nuestro personal caminar con el Señor, específicamente con nuestra comunidad y como nación. La fe no es un proyecto individual. Fe es una nación, es un proyecto nacional. Y ahora más que nunca digo, es un proyecto internacional porque estamos viviendo en tiempos proféticos. El Shabbat, Shabbatón que estamos discutiendo en un momento histórico, redentor,
Estamos en Israel renacido, en un remanente del cristianismo que busca sus raíces hebreicas. Entonces tenemos que ver el Shabbat ya no como un entendimiento del pasado, sino también para incorporarlo a un entendimiento redentor. Entonces, ¿cómo traemos redención al mundo? Necesitamos tenemos que hacer el trabajo del Mesías un poco más fácil, y la forma que lo hacemos es lo que Pastor Mark proporciona a la plataforma. Él habla acerca de eso. Entonces me siento humilde de estar con ustedes hoy día, de compartir esto con ustedes. Es algo que Él nos ha dicho algo antes, sino que traigo algo nuevo, que Shabbatón es el punto de conectarse cuando estamos tratando de profecías de Isaías. El segundo al último verso, tenemos que pensar en Shabbat en términos redentores, no como en los términos históricos del pasado. Y por eso les pido que hagamos estas cosas, sea el que sea su estilo de vida en el Shabbat. Obviamente, ustedes del Ministerio Shabbat Service tienen el servicio en el Shabbat. Entonces, pero más que un servicio, ¿qué significa estar conectado a Zion, al pueblo judío y avanzar hacia adelante, hacia el futuro juntos? Gracias, David, y cuéntanos cómo la gente puede averiguar más acerca de lo que estás haciendo. Entonces, en este momento, el proyecto Isaías es un ministerio, el nuevo ministerio. Así que el primer lanzamiento del proyecto es su invitación al Shabbat. No, esto otra vez, no es una promoción como hacer una práctica judía ortodoxa de Shabbat. En realidad, este es un diseño para que los cristianos observen. Y estuvo siempre ahí, siempre estuvo designado, previsto, para también pero también tiene un componente para hoy día. Entonces hemos hecho grandes pasos. Pam y Samir, que son mis editores, que son los que gráficamente han hecho el formateo. Es como construir un hombre de $6 millones por capas para todos aquellos que no saben nada de las raíces hebraicas, que no saben nada sobre hebreo. Proporcionamos el hebreo, la transliteración del hebreo, y convertimos un proyecto paso a paso para ver las pepitas, esas pepitas de oro en el texto mismo. Así que imagínense cuando vayan con este libro, que son mineros bíblicos que buscan estas pepitas de oro y trayéndolas, y los ayudamos con esto, siguiendo adelante, desglosando el texto hebreo y llevando esta pepita reveladora. Entonces vas a tu invitación de Shabbat. Shabbatinvitation.com, y si deseas, si gustan, pueden comprar la copia en los Estados Unidos. En marzo 11 que está disponible, y la versión de Kindle estará en marzo. Todo va a suceder en marzo. La razón es porque estamos en redención, en historia de la redención en este momento. Como el pastor Mark dijo, estamos en el mes de Adar, el primer Adar, y este próximo miércoles por la noche comenzará el segundo mes de Adar. Entonces creemos que Adar es el comienzo de una historia redentora, porque aquí es donde los judíos se salvaron de la aniquilación de Hamán. Luego pasamos a la Pascua, donde fuimos redimidos de Egipto, y luego se nos dio el regalo más grande de todos, el regalo de la Torah a través de Shavuot, que es traducido como Pentecostés, y que en español sería la fiesta de las semanas. Entonces, desde el principio hay una redención desde Isaías. Y quiero que todos sepan que tengo tu libro hace 2 meses, y leí todo, me encantó, me encanta. Y este último Shabbat compartí con todos de la página 20 y 21 acerca de Ani versus Anoki, y escribí: mi alma te la di a ti mientras Él da los mandamientos. Y todos pensamos que fue genial. Sí, porque recuerden, cuando te involucras en la Biblia finita de Dios, te estás
participando en la palabra celestial. Y cuando dice yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud, esa palabra Anoji es un acrónimo. Y Dios está diciendo, te di mi alma. Entonces tenemos esto. Oh, finalmente, ya lo entendí. Tuvo un momento de Dios. Entonces, con humildad y sirviendo al llamado de este cristiano judío y mis editores, y que podamos proporcionar estos momentos con la invitación a tu invitación. Entonces, si estás en Estados Unidos, puedes obtener una copia impresa en marzo. Si estás alrededor del mundo, hay lugares donde no podemos enviarlo por correo, así que pueden ir. Entonces, la copia impresa va a ser solamente en Estados Unidos. La versión de Kindle pues, va a ser internacional. Muchas gracias. Espero verte pronto aquí. Y si no vengo, mi madre cristiana, Cheryl Lash se va a molestar, así que tengo que asegurarme de llegar y ver al obispo Randy Lash. Tengo que visitarlo. Quiero decir a todos ustedes del Shaddai, gracias por ustedes son mi familia y por conectarse conmigo todos los años y caminar conmigo en este momento de transición mientras Dios revela lo que Él tiene para mí. Quiero dejarlos con una cosa que me inspiró porque las últimas semanas han sido muy muchas difíciles para llegar a la primera copia. Y hace 2 días enviamos la copia final y el obispo Chaten de Young Lynchburg, Virginia, escribió esta publicación y dice, nunca pongas un punto donde Dios puso una coma. Y estaba como, wow, eso es muy profundo y me motivó a terminar tu invitación al Shabbat en tiempo. No sé lo que Dios tenga todavía reservado para mí, pero voy a dejar que Dios, le permito a Dios que ponga una coma, pero parece que va a ser muy emocionante lo que Dios tiene para mí. Dios los bendiga desde Israel y espero verlo en Israel tan pronto como sea posible. Amén. Qué bendición tener a David Krupman con nosotros aquí. Y nos ponemos de pie y vamos a cerrar y luego como recordatorio tendremos un servicio conmemorativo en una media hora de Kathy Mills. Avinu Malkeinu, Padre y Rey, te damos muchas gracias por esta palabra maravillosa y oro para que continúes verdaderamente abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros corazones, porque este es un momento muy difícil, nos diste tu corazón y Padre, wow, tenemos tu corazón en nuestras manos con las órdenes que nos has dado. Así que Padre, no queremos romper tu corazón, más de lo que queremos romper tus mandamientos. Y te agradecemos que nos amas tanto que quieres poner tu nombre sobre nosotros. Qué bendición es cuando le dijiste a Aarón que diga Ibarejeja Adonai Barishmeja Yaer Adonai Paneveleja Vijuneka Yisa Adonai Paneveleja Veyasen Leja Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz. En ese maravilloso nombre, Ayet Asher Ayet.